En el capítulo anterior, comenzamos el acercamiento a la labor incansable del héroe de 1000 batallas, Ramón López Suárez, combatiente del ejército rebelde que penetró las filas enemigas para detener la subversión interna en los primeros años de la revolución. Hoy continuamos con nuevos detalles del padre de familia, compañero ejemplar, del héroe de 1000 batallas. Sí, yo soy compañero de lucha de Ramón López Suárez. Desde pequeño pegábamos a andar juntos, la mayoría de las veces ayudando a los viejos en el campo, y muy poca escuela. Pero ¿sabe? Sí nos bastó aquel 4º grado en la Escuela Rural Cuba Libre para hacernos patriotas. En tiempos de zafra, nuestros padres trabajaban en el Central Perseverancia. Allí, el viejo Fermín López era un reconocido líder sindical. Por eso no me resultó raro el día que Ramón vino a invitarme a una reunión del 26 de julio. Desde ese mismo año 1956, luchamos juntos. De ese Ramón López Suárez puedo palabrearte. Ramón López Suárez, el héroe de 1000 batallas. Segunda parte. Era un hombre que se dedicó toda la vida a la revolución, desde muy temprana edad, que era una persona muy humilde, sencilla, honesto, tenía muy valiente, decidido, con muchas convicciones firmes, mucha ética, muy querido por sus compañeros, por sus jefes. Ramón era algo excepcional, humilde compañero. Ramón no tenía nada de él. Yo estoy seguro que Nidia a veces pasaba trabajo, hasta por una calabaza, y Ramón no tenía nada de eso. Todo lo compartía y siempre muy valiente, siempre deseoso de enfrentarse, de pegar. López Suárez fue miembro activo del Buró de Bandas que trazó acciones para detener la subversión de las bandas de alzados y sus colaboradores. Por espacio de 2 años, logró desarticular cientos de acciones subversivas y dar captura a más de 200 alzados. Estando en el Buró de Bandas, estuvo en el sector C, que era Aguada, Roda, Abreu, Palmira. Y él en esa actividad hasta el año 64 aproximadamente, que fue aquí en Las Villas, aquí en Cienfuegos, la mayor situación, porque en este territorio de este sector hubo aproximadamente 21 bandas trabajando en ese tiempo, operando, bandas con muchas criminales. Mártires tenemos varios de ellos ahí, pero la revolución también tiene otros mártires de este momento histórico. Y él logró, ya con la experiencia como agente, ya conociendo bien a las organizaciones contrarrevolucionarias, pues logró una estrategia poco a poco en el enfrentamiento. Y era un hombre muy agresivo, un hombre muy hábil para esto. Ahí enfrentó bandas como Vale Montenegro, como Abilio Abreu, como Luis Molines Boticario, como Carlos y Alberto González Garnica, gente que tuvieron asesinatos en esa área. Un ejemplo fundamental es que ya cuando incluso él participa no solamente en descubrirlo o ubicarlo, sino que iba en la captura. Y incluso ahí se maneja ya la última banda prácticamente desintegrada, la de Vale Montenegro. Cuando está desintegrada se quiere ir por Guanabo, y al frente del grupo de compañeros que hizo la captura estuvo de conjunto con la policía en La Habana, y el Buró de Bandas de La Habana se logró la captura de Vale Montenegro y 4 más. Hay fotos de ese momento de juicio político, público y ejemplarizante que se le hizo en Aguada de Pasá, en Roda, en el Prado de Roda, el 11 de marzo de 1964. Durante los días de Girón, Ramón López Suárez, desde su posición, logró desactivar a elementos contrarrevolucionarios que desde dentro acopiaban armas en apoyo a una posible invasión. Es importante que se conozca que con la invasión de Girón, que en aquel momento no se sabía por dónde era, se preparó por parte de la CIA en el país a todas las organizaciones contrarrevolucionarias con el propósito de apoyar la invasión, sin saber ellos que ya esas organizaciones en su mayoría estaban penetradas por el G2
y realmente lo que se estaba preparando en el país era una operación que se desarrolló en esta zona bajo la dirección del jefe del Ejército Central, el comandante Juan Armedio Bosque, donde participó el comandante Dos Santos también, del 4 al 12 de abril, y preparando esas circunstancias se creó una reunión entre esas organizaciones, los estados mayores, y ahí realmente se detuvo a todo el mundo. Y ahí hay casi 200 detenidos de los elementos contrarrevolucionarios de esta zona del territorio. En el año 70, que le fue conferida la orden 10 años de servicio, le entregó un trofeo a Fidel con los restos del Barco de Girón, y Raúl Castro le entregó el galardón de la orden 10 años de servicio firmada por Fidel. Tenía autoridad, era un compañero que movilizaba y unas buenas relaciones con todos los compañeros. Y hay una anécdota, él siempre vivió en esta parte de 1 de mayo, toda esta situación. Humberto Miguel habló con el jefe Minín en ese momento, en la zafra del 70, ya en la parte final. Ustedes, no sé, los que fueron más jóvenes, los más viejos conocen que esto fue una batalla dura de Fidel, y le pidió la colaboración con la autoridad que tenía en el lugar, sin dejar de ser del Ministerio del Interior, para que colaborara y apoyara en la dirección de estas actividades e impulsara la zafra bien en este lugar. En el año 75 se decide que el comandante Carrión fuera para Angola a cumplir misiones en el Frente Norte. Y ahí él me designa a mí como segundo jefe del grupo. Y con la facultad, porque él no era de aquí, era oriental, como yo conocía a todo el personal que había participado en la lucha contra bandidos, de Girón, en las actividades revolucionarias de enfrentamiento, que yo escogía el personal. Y entre ese personal estaba Ramón. Lógicamente no podía quedarse. Además, no había quien lo dejara tampoco. Angola se liberó en marzo. Se dio por liberada, pero quedó pendiente. Angola es muy grande, entonces quedó pendiente de una zona que estaba en la parte nordeste de Angola. Eran alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados. Estaba en manos del enemigo. Una fuente de diamantes era el norte de Malanche. Ahí los diamantes salían en el río Juango. Y todo eso estaba en manos del enemigo. Les permitía a ellos vender todo eso y comprar armas y desarrollar la actividad contrarrevolucionaria. Y se decidió hacer una operación que la titulamos el 1 de mayo. Es decir, la titulamos el 1 de mayo en honor al 1 de mayo, al Día de los Trabajadores. Ramón tenía que buscar mucha información de la parte norte, de la parte noroeste de la zona donde íbamos a operar, donde queríamos operar. Y Ramón buscó la información. Entonces le dimos la orden de que viniera para Luanda para consultar toda aquella información, conformarla y definir con la FARC la operación que se iba a hacer. Precisamente fue en ese movimiento que hizo él de Quimbele para Negache, a 7 kilómetros de Negache, en la zona de Alfándega. Tuvo el accidente con un teniente de la FAPLA, venía con la novia de él y Ramón se sentó en el asiento atrás. Entonces en una curva, exceso de velocidad, y a lo mejor se entretuvo, se salió y Ramón salió expelido por el vidrio, por el parabrisas trasero del carro, salió. El vidrio lo rajó por aquí, la muerte fue prácticamente instantánea. Ahí lo velamos y entonces al otro día vino un avión de Luanda, nos mandaron un avión de Luanda y fue el hoy coronel Riquelme con otro compañero Mario de prisiones, fueron los encargados de llevarlo para Luanda, darle cristiana sepultura y hacerle un croquis del lugar donde lo habían enterrado. Aquello que nos golpeó a nosotros enormemente, pero nuestro jefe se impuso, ¿no? Porque para Angola fuimos todos con el cumplimiento del deber que nos había dado Fidel, pero es una realidad. Llegando allí perdimos el mejor de los más valientes, que más combate había tenido, el grupo que fuimos nosotros. Eso fue el día 2 de marzo y nosotros nos supimos el día 7. Yo estaba estudiando, entonces fueron y me recogieron en la escuela, me dijeron que era una actividad que tenían en una casa un compañero de nosotros, pero cuando yo estaba en mi casa con mi mamá,
Y entonces en eso vimos llegar un carro, después llegó otro más y cuando mi mamá vio eso me dijo, a Ramón le pasó algo. Ya. No tuvieron ni que decir. Yo digo que aquello nos enseñó por primera vez cómo podíamos perder la vida en un lugar y después no saber si nuestros restos llegarían a nuestros familiares. Por eso fue la decisión que tomamos de que Riquelme fuera personalmente con Mario, llevaran el cadáver, lo enterraran, hicieran el corte, que lo mantuvimos, y por eso después pudimos encontrar los restos de Ramón. Hoy, como bien dijo Osvaldo Morejón en la autobiografía que se le hace, él consideró que este era un abnegado héroe de Mil Batallas. Sin dudas, mi amigo Ramón López Suárez tuvo para morirse millones de posibilidades mirándole la cara al terror. Pero no, hizo la providencia que cayera físicamente en tierra angolana. Pero su ejemplo, un baluarte de cubanía para mostrar a su familia, compañeros de batalla, desde aquí, la tierra donde creció y aprendió a pelear, su aguada de pasajeros.